Muy buenos días a todos. En este video vamos a hacer un análisis complementario a la lectura del documento Sociabilidad Virtual, la interacción social en el ecosistema digital, cuyos autores son María Dolores Cáceres Zapateiro, Gaspar Blander Señá y José Antonio Ruiz San Román. Tres autores, y este paper está editado por Ediciones Complutense de la Universidad Complutense de Madrid. Como nosotros previamente hablamos en nuestras clases sobre introducción al ecosistema digital y el marketing digital, es necesario contextualizar algunas situaciones y cambios que se han dado a partir de la creación de estos ecosistemas y de estas formas de sociabilidad que se dan dentro de la virtualidad. Entonces, les propuse la lectura de este texto teniendo en cuenta que los autores analizan principalmente cómo el cambio de la temporalidad y la espacialidad ha modificado la construcción de comunidades, de lazos sociales y de identidades en los sujetos que se mueven alrededor de estos ecosistemas, especialmente teniendo en cuenta la influencia de las redes sociales. Como ustedes debieron darse cuenta en la lectura, el objetivo de este trabajo es el introducir el concepto de sociabilidad virtual como marco para repensar las formas de sociabilidad desde este entorno virtual. Primero debemos contextualizar, como ya hablamos en nuestra clase de ecosistema virtual, no solamente se dan las páginas y las conexiones para las marcas. Actualmente, todo ciudadano ha empezado a formar sus propios espacios dentro de esta virtualidad. Y aquí entra la primera acotación que hacen los autores. Lo primero que ellos plantean es que hay una asimetría en cuanto a esa relación con la virtualidad. Nosotros no podemos hablar de que todos nuestros consumidores, todos los usuarios, todas las personas que interactúan en las redes sociales tienen las mismas condiciones de acceso y de conocimiento de la tecnología. Entonces ellos lo primero que plantean en su documento es una revisión de la idea de la tecnología de la información y la comunicación, o sea, las TICs, como un espacio donde no hay una homogeneidad, donde encontramos unas diferentes brechas digitales que están dadas por las diferencias de las comunidades que han interactuado con estos espacios digitales. Entonces, en primer lugar, es necesario hablar de estas diferentes posibilidades que tiene el sujeto contemporáneo dentro del mundo digital. No son iguales. Es más, los autores plantean que en sociedades desarrolladas, en vías de desarrollo o subdesarrolladas, no vamos a entrar a hablar de estos tres conceptos a profundidad, pero sí los tomaremos de referencia para entender que estas diferencias en las sociedades marcan también diferencias en cuanto al acceso y al manejo de los recursos digitales. Entonces, cuando ustedes piensen desde el marketing digital, en esa segmentación tiene que entenderse que el contexto social, el contexto socioeconómico donde se desarrolla esa presencia digital, tiene unas implicaciones iniciales en cuanto al acceso y en cuanto a la forma como ese sujeto va a desarrollar su identidad y sus relaciones comunitarias dentro del Internet. Posteriormente, los autores nos hablan que esta sociabilidad digital plantea unas formas de ser y estar socialmente en la web que rompen con esa relación tradicional de la presencialidad y de la temporalidad de los lazos. Entonces nos encontramos con situaciones en las cuales los vínculos ya no son vínculos fuertes de cercanía dada por la proximidad y por la posibilidad de conocerse en persona, sino que por el contrario, estos vínculos son mucho más débiles y se construyen pensando en que no hay necesidad de conocernos. Ahí encontramos una primera problemática que trae este cambio de la virtualidad en las formas de ser y de estar en el mundo, que altera la construcción de lazos sociales y alrededor de esto la construcción de comunidades. Entonces nuestros autores nos plantean que no solamente esta interacción con el Internet va generando nuevas competencias,
Más adelante en la lectura plantea cómo las personas construyen sus perfiles, construyen sus identidades digitales e incluso hacen un control muy puntual de qué mostramos de nosotros en estas redes sociales, en estos espacios digitales, cómo nos mostramos, cómo segmentamos y seleccionamos la información que obtenemos y que damos a los demás, y cómo incluso la virtualidad permite el anonimato y permite la construcción de unos vínculos no soportados totalmente en esa presencia. Pero también nos habla de que esas competencias se aplican en múltiples entornos. La tecnología ha intervenido en entornos educativos, entornos de socialización, entornos comerciales como los que nos competen a nosotros desde nuestra clase, entornos empresariales, la forma como las personas se relacionan con las marcas ha sido atravesada totalmente por estos nuevos ecosistemas digitales. Usemos la palabra ecosistema en el sentido de que son vivos, pero estos sistemas digitales tienen sus formas y sus nuevas relaciones y sus nuevas exigencias en cuanto a competencias. El texto, al centrarse en el término sociabilidad digital, hace hincapié en diferentes autores. Resaltaré allí las definiciones, sobre todo la de Castell, cuando él habla que se utiliza el término de sociabilidad virtual y los autores no relacionan una cita puntual, pero lo asocian a este autor y plantean que él se refiere a los lazos fundamentalmente débiles que se están creando entre usuarios de Internet. La propuesta que ellos hacen es una ampliación de esta conceptualización. Para ellos, los procesos de construcción de identidades simuladas que se poseen en el juego del espacio digital crean nuevas formas de interacción cibermediadas. O sea, empezando porque son formas que pueden ser híbridas, pueden darse en la presencialidad y al mismo tiempo en la virtualidad o totalmente en la virtualidad, pero esta virtualidad atraviesa el lazo, ¿sí? Entonces ya no somos amigos solamente de las personas que conocemos fuera del Internet y empezamos a construir otras formas de relación. ¿Por qué es importante esto para nosotros dentro de nuestros procesos de segmentación de los mercados? Porque hoy en día estas nuevas formas de relacionamiento que se dan en Internet llevan a que el voz a voz que antes se daba de manera presencial y que aportaba a esa difusión o a ese reconocimiento de las marcas, hoy se vea dado en espacios de comunidades virtuales. Espacios donde este consumidor genera contenido y construye vínculos sociales alrededor de las marcas. Entonces vemos cómo existen comunidades alrededor de las marcas, cómo surgen figuras como los influencers, que son personas que dentro de esta virtualidad logran un reconocimiento por su opinión y tienen una relación con las marcas en cuanto a su opinión como garante de la eficiencia o no de la propuesta de valor que las marcas pueden dar. Y a esto le sumamos que hoy en día también ese usuario de las redes sociales, este prosumidor, genera y va dejando un rastro de datos que nosotros dentro del marketing digital usaremos para construir los perfiles y llegar con la propuesta correcta al consumidor correcto. Entonces, como previamente habíamos hablado, uno de los aspectos fundamentales del marketing digital es la analítica. La analítica de los datos que estos consumidores van generando en los espacios virtuales nos permite ser muchísimo más eficientes con el uso de los recursos. Volviendo a nuestro texto, el trabajo de estos autores hace hincapié en algunos factores especiales. El primero es el tema de la mediación de la tecnología en la interconexión humana. Como mencionábamos, se han cambiado los lazos, ya no es necesario estar presente para poder construir unos vínculos de amistad o de afecto, incluso ya no es necesaria la reciprocidad en esos vínculos.
Nosotros vemos hoy que muchas personas tienen un número muy amplio de seguidores a los que ellos no conocen, pero que en su relación de intercambio de sentidos, intercambio de información, intercambio de entretenimiento, esa forma de abrirse al otro, genera que personas a las que nunca conoceremos o no conocemos en lo presencial tengan una empatía y vayan haciendo un seguimiento de nuestro proceso de vida. Este es uno de los cambios. El otro es que la tecnología me da una parte notable de las relaciones de los encuentros, y esos encuentros se dan en una nueva temporalidad. Ya no es necesario que coincidan las personas físicamente en un tiempo y que se pongan de acuerdo para ese encuentro. Hoy en día la temporalidad es 24/7 y no hay una condición de contestar en el tiempo. Ese es otro factor importante, sobre todo cuando hacemos segmentación y miramos cómo algunos productos están muy ligados a la construcción de estatus y de relaciones sociales, para soportar esas relaciones sociales. Entonces, ya no hay necesidad de mostrarle el reloj en persona a mi amigo. Y tampoco hay necesidad de que esa respuesta que espero de esa persona, esa validación que espero de esa persona, se dé en simultánea con el suceso. Actualmente nosotros vemos como esto no evita que haya afectaciones emocionales en las personas, por ejemplo, cuando los dejan en visto, pero sí nos muestra cómo la interacción ya tiene un corte, un cambio en cuanto a la presencialidad, pero también una continuidad en el tiempo. No sé si ustedes se han dado cuenta, tenemos comunicaciones y conversaciones que empezaron con un hola hace muchísimos meses. Y también hay comunicaciones con marcas a través de chats y de redes sociales que se van manteniendo ya sin los protocolos de interacción y los protocolos de modales, digamos, que la presencialidad imponía. Entonces, este es uno de los aspectos que ellos revisan en cuanto a la comunicación presencial y la comunicación virtual entre sujetos. Otra de las transformaciones está en que hoy en día el sujeto tiene un mayor control de ese relacionamiento con otros, porque puede bloquear y puede cerrar la comunicación en el momento en el que lo desee. En la presencialidad, esa posibilidad de bloqueo no se da. Otro aspecto es que el texto habla de cómo la identidad que construimos en Internet ha bordeado los puntos de control de la privacidad. Entonces, ese límite entre lo público y lo privado se ha ido desdibujando a partir de la búsqueda de una popularidad. Y una popularidad que es la respuesta a nuestras interacciones por parte de muchas personas que no hay garantía que nos conozcan. Entonces, ahí entran a jugar las opiniones de estas comunidades sobre nuestras decisiones de compra y de consumo. Aspecto muy importante, sobre todo cuando ustedes están haciendo el perfil de su consumidor, cosa que vimos en una de nuestras clases, y tenemos que tener en cuenta a quién escucha y qué ve. Hacia parte de nuestro mapa de empatía, este tipo de preguntas, y dentro de la virtualidad ellos lo plantean como un aspecto interesante de este cambio de paradigmas. La posibilidad de bloquear opiniones o de configurar un perfil personal para generar esas opiniones. Y cómo confiamos muchísimo en la opinión de otros con los cuales tenemos una afinidad de identidad. También menciona que esta conectividad ininterrumpida, esta hiperconexión. Usa el concepto de hiperconexión para hablar de que es una conexión que no se corta ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, que no se corta en el tiempo y que no requiere una simultaneidad espacial. Cuando habla de esto, nos plantea también que los usuarios construyan narrativas transmediáticas que llevan la presencialidad a la virtualidad. Entonces, nosotros encontramos dinámicas en las que el valor de las experiencias se complementa con el compartirlas y que otros las aplaudan.
Entonces vemos cómo es importante la manito arriba, es importante el dedito arriba, es importante el me gusta para complementar la validación de la experiencia. Y si tenemos en cuenta esto de que las experiencias hoy en día están atravesadas por las marcas, entonces ahí entendemos por qué es importante para nuestra marca apoyar los procesos de comunidad, de construcción de comunidad. Con relación a este tema de la construcción de la comunidad, es importante pensar dos factores. Hoy en día, la persona que se encuentra en las redes sociales produce contenido, produce información, contenido, entretenimiento y lo produce en unas relaciones de colaboración simultánea con personas que tal vez jamás conozca en vivo, en persona, pero con las que comparten afinidades, identidades, gustos o causas sociales, políticas y sobre todo con las que comparten una relación con las marcas. Entonces, ahí entra a jugar el concepto de prosumidor, de colaboración y entra a jugar la idea de comunidad de marca, en la cual la identidad y el lazo que conecta a estas personas está dado por nuestro producto. Y tenemos nosotros una responsabilidad entonces sobre esa imagen que soporta los vínculos de esta persona. Porque no podemos dejar de lado el hecho de que de una manera u otra la marca tiene una responsabilidad en la construcción de sus vínculos. Si la marca traiciona los intereses o el compromiso que construye a través de la propuesta de valor, esa comunidad se disuelve o se invierte. Y hemos visto hoy en día procesos de cancelación que no solamente se dan a personas, sino también a marcas o a dinámicas de consumo. Entonces, para ir cerrando esta explicación sobre la construcción de comunidad, es importante saber que ya esa comunidad no se da por una afiliación geográfica como antes. Ha cambiado muchísimo esa necesidad de presencialidad. Continuemos entonces con otro concepto, con el concepto de perfil. Hoy en día, como lo plantean los autores, la persona tiene la posibilidad de manipular la imagen que proyecta a esta comunidad. No es como en la presencialidad, que la percepción que tiene el otro se da en esa simultaneidad con el encuentro y yo no puedo retocar, no puedo modificar luces, no puedo hacer cambios que afecten esa forma como el otro me ve en la presencialidad, pero en lo virtual sí. Entonces vemos cómo nuestros propios consumidores empiezan a construirse como marcas, ellos mismos. Ellos mismos empiezan a diseñar su identidad digital. Y dentro de ese diseño está la evasión de la información que se da. Entonces, nosotros podemos hacer una recolección de datos, pero también tenemos que pensar en cómo el segmento de clientes hace un recorte de su privacidad y de la información que nos ofrece. Por tal razón, complementaria a esta interpretación que ellos nos están dando, quisiera invitarlos a pensar en la necesidad de formas de segmentación híbridas. Incluso si el negocio, la idea de negocio se va a implementar totalmente en la virtualidad, habrán procesos, habrán gustos, habrán emociones ligadas a las marcas que no se van a manifestar públicamente en las redes y que si son importantes para nuestra marca tendrán que obtenerse e interpretarse a través de métodos tradicionales de segmentación y de investigación de mercados. Entonces, por ese lado, es importante pensar que no todo es transparente en la construcción de la identidad de un segmento digital. Estas personas incluso pueden llegar a falsear su presencia digital, independientemente de si hay intenciones o no de cometer delitos. Muchas personas aprovechan el anonimato para poder sincerarse
en algunas opiniones o en la afiliación con ciertos grupos ideológicos. Entonces, por un lado, la construcción de los perfiles nos da mucha información sobre ese segmento de clientes y sobre su relación con esta virtualidad donde nosotros podemos desarrollar la totalidad o parte de nuestra propuesta de valor. Pero por otro lado, también tenemos que entender que no todo es transparente, no todo está presente y hay una segmentación que responde a una intencionalidad de comunicación por parte de ese consumidor. Por tal razón, nosotros tenemos que aplicar unas segmentaciones externas también para que sea complementario. ¿Por qué hago hincapié en esto? Por lo que yo había hablado con ustedes. Miren, cuando nosotros hablamos de la comunidad y del sujeto en estos entornos digitales, podemos regresar a esa idea de un segmento al que tengo que conocer que está esperando una propuesta de valor a cambio. Su relación con nosotros se da dada en el intercambio de valores. Y ese intercambio de valores en este contexto está atravesado por estas condiciones de temporalidad, de espacialidad y de fluidez. Porque en otra parte del texto ellos hacen referencia al concepto de modernidad líquida que propone Bauman. Ese es un concepto que ya tiene unas 2 décadas, un poco más, pero sigue siendo funcional para entender que los lazos y las interacciones en la sociedad contemporánea son fluidos, no tienen una continuidad en el tiempo, son mucho más rápidos y son modificados constantemente. Entonces, cuando nosotros miramos este tema de la modernidad líquida y sus afectaciones en la construcción de nuestras identidades, tenemos que entender el tercer factor interesante para nuestro análisis de marketing digital, que es la constancia en la medición y en el análisis. No podemos pensar en estrategias a muy largo plazo en la virtualidad, porque estas estrategias van a estar sujetas siempre a la velocidad en la cual se desarrollan las interacciones de las comunidades y las respuestas de esas comunidades a nuestra propuesta de valor. Entonces, la otra invitación es complementaria a la segmentación, está el seguimiento constante de esas interrelaciones, de esa construcción de comunidad y de las opiniones que tienen nuestros usuarios alrededor de nuestra marca. Bueno, y ya a modo de cierre, hay que mencionar que los autores refieren también al tema de la construcción de la marca personal y de los influencers en cuanto a sujetos que van construyendo una legitimidad como voces, como opiniones, y hoy en día esa legitimidad es un producto comercializable. La voz autorizada que se construye en las redes es un producto comercializable que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar nuestros mix de marketing, sobre todo nuestros mix promocionales. Existen personas que tienen una relación con estas comunidades y que son voces referentes. Tenemos que identificar quiénes son y generar unas relaciones de trabajo con ellos. Entonces, cuando ustedes plantean la posibilidad de trabajar con influencers, si ya se toma esta decisión, debe ser en respuesta al análisis de estas interacciones comunitarias. No se puede pensar que todo influencer va a tener, valga la redundancia, influencia en nuestro segmento. Y volvemos a los principios básicos del análisis de marketing: el segmento, el mercado y la propuesta de valor. Bueno, si quedan algunas dudas sobre este documento, que espero que les haya gustado, realmente es un documento de fácil lectura y de un manejo fragmentado con una lógica de lectura muy fácil de seguir. Si ustedes tienen alguna duda sobre el documento, por favor, en el resto de la semana me lo pueden hacer saber y podemos ampliar este debate. Muchísimas gracias.